Bueno chicos, aquí les traigo el capítulo 3, espero que les guste. Antes de empezar, les quería decir que ninguno de los personajes que aparecen aquí no me pertenecen a mí, les pertenecen a sus respectivos autores o empresas encargadas. Sin nada más que decir, empecemos. Después de que las chicas se fueron a comprar, Issei se preparó para irse en un círculo mágico al lugar que le mandó Sisech. Cuando llegó vio que en el sitio habían cuerpos muertos por todos lados, algunos destripados y otros sin cabeza. Después de revisar el sitio escuchó un llanto que provenía de una esquina. Él se acercó al lugar y vio que había una chica de pelo rosa. Ella al verlo empezó a llorar de nuevo y empezó a decir que no le hiciera daño. Cuando Issei escuchó eso dijo que no le haría daño. Cuando la chica escuchó eso se acercó a él y lo abrazó. Cuando dejó de llorar, Issei le preguntó qué pasó en ese lugar. Ella le respondió: hoy cuando llegué a mi casa encontré a mis padres muertos en el piso. Cuando estaba a punto de llamar a la policía, unos hombres botaron la puerta y trataron de secuestrarme. Cuando escuché una voz en mi interior que me decía que si quería poder ella me lo daría. Después de eso sentí que podía hacer todo lo que quería. Después de eso me abalancé hacia los hombres y los maté sin piedad. Cuando ella terminó de contarle eso empezó a llorar de nuevo ya que se sentía una mala persona. Issei la abrazó y le dijo que ella hizo lo necesario. Cuando se calmó le preguntó el por qué él estaba allí. Issei respondió que tenía que matar a unos miembros, una organización llamada la Brigada del Caos que se les había detectado en este lugar. Después de contarlo todo, Issei le preguntó su nombre. Ella le respondió que se llamaba Kurami. Después de eso Issei le preguntó si se quería ir con él a Japón. Se me olvidaba, Sisech envió a Issei a París, Francia. Kurami, después que pensó la propuesta, le respondió con estrellitas en los ojos que si quería ir. Le dijo que se pusiera al lado de él para irse. Kurami un poco confundía cuando estuvo al lado de Issei usó magia y fueron transportados a la casa de Issei. Después de llegar, Kurami le preguntó cómo podía hacer esas cosas ya que Issei no le había contado. Después de un largo rato de explicación, Issei le terminó de contar todo a Kurami. Luego de que Kurami terminara de procesar la información, Kurami le preguntó si ella podía ser parte de su nobleza. Issei lo pensó por un momento y cuando terminó de pensarlo respondió que estaba bien ya que no quería que le pasara algo malo, ya que si la Brigada del Caos, ya que ella tenía la verdadera Boaster Gear y al verdadero Drake, ya que el Sacred Gear que tenía Issei no era el Boaster Gear sino el Kokurikami, una Secret Gear que divida el poder y lo absorbía, destruía el alma del oponente y por último multiplicaba el poder del anfitrión. Nota: en realidad habían 3 dragones celestiales peleando y estos eran Drake, Albion y Niflheim, los cuales fueron sellados en el siguiente orden. Primero fue Albion, luego fue Drake, difícil de sellar ya que apareció después de sellar a Triexa. Fue Niflheim, el dragón celestial más fuerte de los 3. Fin de la nota. Después de que Issei le respondiera prosigio a reencarnarla, pero hubo un problema ya que necesitaba 2 piezas, así que utilizó los peones. Cuando acabó el ritual, Kurami, para agradecerle a Issei, se lanzó sobre para abrazarlo, pero como Issei no se esperaba esa reacción no tuvo tiempo para reaccionar, así que cayeron al piso Kurami encima de Issei, pero para mala suerte de nuestro protagonista justo en ese momento llegaron Ravel, Roseo e Issei y Koneko charlando agradablemente hasta que vieron a Issei en esa posición tan comprometedora y se quedaron frías al ver eso. Después de salir del asombro empezaron a liberar instinto asesino. Cuando Issei sintió el instinto asesino volteó la cabeza para ver a sus novias tan enejados que le darían miedo hasta el mismo Triexa, así que Issei se levantó lo más rápido que pudo, pero cuando se proponía a explicar, Kurami habló y dijo: muchas gracias Issei-sama por ayudarme tanto, y en ese momento se armó Troya en la casa Youdou. Después de un largo rato en donde Issei fue perseguido por toda la casa y una Kurami haciendo que las chicas se enjaran más, las cosas se calmaron. Claro, con nuestro mejor estado les explicó todo a las chicas, las cuales se sonrojaron de la vergüenza ya que castigaron torturaron a su novio sin ningún motivo, se disculparon y cuando Issei les iba a decir por 15ª vez que no lo tenían que hacer, Sisech llamó para preguntar lo que había pasado en la misión. Nota: Issei no les contó a las chicas del Sacred Gear del Niel de Kurami, mucho menos a Sisech. Fin de la nota. Cuando Issei contestó la llamada de Sisech, él le contó sobre Kurami y sobre que la agregó a su nobleza, claro, diciéndole que solo ocupó un peón. Sisech le dijo que su mansión en el inframundo ya estaba lista y amueblada, así que ya se podría mudar. Issei le dijo que lo harían en ese mismo momento. Sisech le respondió que ya se imaginaba que diría eso, así que mandó a Greifia para que se llevara sus cosas. Cuando su hijo Greifia apareció en la sala diciendo que ella se encargaría de eso, así que no debían preocuparse. Después de escuchar eso, Issei le agregó
agradeció y haciendo un círculo de transporte se dirigió a su mansión luego de haber enviado todas las cosas a la mansión de Issei. Se disponía a irse cuando llegó Rias, la cual corrió a abrazarle, pero cuando llegó Greifia le pegó una bofeta y se fue sin antes decirle que la decepcionó. Después de eso se retiró y Rias se quedó fría al escuchar eso de su querida cuñada, pero diciéndose a sí misma que mañana lo resolvería, se dirigió a la ducha junto a su séquito y después de eso se fueron. Llegó a la nueva mansión. En lo único que pensó fue que a Sisech se le había pasado la mano, ya que la mansión era jodidamente grande, pero la sorpresa que se llevó al entrar a la mansión fue aún más grande, ya que literalmente lo estaban esperando un escuadrón de empleados en la entrada, todos diciéndole bienvenido Issei-san. Después de revisar la mansión de pies a cabeza Issei y de pasar el asombro, ya que la mansión contaba con 2 piscinas, un jacuzzi, un spa, una zona de entrenamiento que luego arreglaría para su comodidad. Eso afuera de la casa. Dentro contaba con una sala de cine, una sala de juegos, una piscina, una licorería, un garaje el cual contaba con los carros más caros del mundo, un pequeño regalo del Mau. Issei decidió asignarle una habitación a cada una de sus chicas luego de una discusión por parte de las chicas por ver quién dormiría con Issei, y este mismo diciéndoles que para que no hubiera líos él dormiría solo. Todos se fueron a dormir en sus respectivos cuartos, o eso creía Issei, ya que sus chicas se metieron en su cuarto a las 3 de la mañana y así pasó el día de nuestro protagonista. Al día siguiente Issei se despertó a las 6 ya que tenía planeadas varias cosas para ese día. Cuando se quiso levantar sintió un peso extra, ya que Kurami y Rosewei se estaban abrazando cada uno de sus brazos junto con Koneko y Rabel en su torso. Cuando vio a Lindas usando su velocidad se salió de la garé dejándoles que abracen la almohada. Después de ver que no se despertarían en un buen rato, Issei se dirigió a bañarse. Mientras él se bañaba las chicas se despertaron por el ruido. Cuando fueron a ver de dónde venía vieron al castaño bañándose mientras cantaba una canción la cual era Desde tu adiós de Chrono Zomber, todos sus derechos a él y sus colaboradores. Cuando acabaron de oír esa canción se lanzaron hacia Issei para abrazarlo. Al no estar preparado ya que se estaba acabando de secar cayó al piso con las chicas abrazándole. Después de que dejaran que Issei se levantara y se cambiara bajaron a el comedor donde ya los estaban esperando los sirvientes con un montón de platillos. Después de que acabaron de comer se dirigieron a la academia Kuo, ya que Issei tenía que resolver unos asuntos con Sona Citri y las demás tenían que ir a estudiar y trabajar por parte de Rosewei. Issei cuando llegaron los recibió Sona con una cara de molestia, ya que Issei había faltado los últimos 2 días. Issei al ver eso se detuvo para conversar con ella que él estaría en la clase para el receso. Después de decirles esto ellas aceptaron y se fueron. Issei se quedó con Sona y Tsubaki. Estas lo miraron con duda y preguntaron que por qué había faltado a clases y el por qué deseaba hablar con Sona. Él respondió que sería mejor si hablaran de esto en el salón del consejo estudiantil. Ellas asintieron y se dirigieron al sitio dicho. Cuando llegaron Sona le preguntó si ya les podía contar lo que sucedía. Issei asintió y les contó todo exceptuando algunos detalles como su Sacred Gear y el de su nueva sierva. Cuando acabó de contarles todo lo sucedido Sona no podía creer que su amiga de la infancia le había hecho eso a Issei, el cual les dijo que él no sentía nada hacia Rias, y las demás al escuchar Sona y Tsubaki se alegraron aunque ninguna de ellas sabía del porqué de su alegría. Pero Sona le preguntó de qué asunto quería hablar Issei con ella. Issei le respondió: bueno, Sona Kaichou quería preguntarle ¿me podría dar permiso para crear un club de música? Le preguntó Issei. Está bien Issei-kun, te daré permiso si cumples con algunas condiciones, respondió. Y preguntó Sona: está bien Sona Kaichou, dígame cuáles son las condiciones y yo las cumpliré con gusto, respondió Issei a la pregunta de Sona. Esta se sonrojó un poco antes de decirle sus condiciones. Bueno Issei-kun, la primera condición es que me llames Sona-chan, la segunda es que me muestres tus habilidades para la música y la tercera es que muestres tus alfa pieces, declaró Sona con un sonrojo notable en su rostro. Al escuchar eso Issei y Tsubaki se quedaron fríos ya que no creían que la siempre sería Sona Citri le acabara de pedir esas condiciones. Cuando salieron de su asombro Issei le respondió: bueno Sona-chan, la primera condición la cumpliré solo cuando estemos mi séquito o el tuyo, la segunda también la cumpliré pero necesito que venga a mi mansión en el inframundo, y la tercera aquí están mis alfa pieces, también conocidas como dragón pieces. Después de aceptar las condiciones de Sona y que ella se enojara ya que no la llamaría como quería en público, luego se sonrojara ya que tendría que ir a la mansión de Issei y por último casi le dio un desmayo por la forma y el poder que desprendían las alfa pieces. Esta lo aceptó y le dijo a Issei: bueno Issei-kun, ya te puedes retirar hacia el receso, yo arreglaré el problema de tus faltas así que no te preocupes, dijo una Sona un poco más calmada. Issei asintiendo salario del salón del consejo estudiantil y se dirigió hacia donde estaban sus chicas menos Kurami, que se quedó en la mansión hasta que consiguieran que pudiera asistir a la academia, pero volviendo con Sona y Tsubaki estas estaban hablando de Issei.
Disculpe Kaichou, ¿le puedo hacer una pregunta? Le pregunto Tsubaki a Sona. Dime Tsubaki, ¿qué necesitas? Y ya sabes que cuando estamos solas me puedes llamar Sona, respondió Sona. Bueno Sona, ¿por qué le pusiste esas condiciones a Issei-san y por qué aceptaste ir a su mansión? Le preguntó Tsubaki un tanto curiosa a Sona. Bueno Tsubaki, el por qué le puse esas condiciones es porque Issei-kun me gusta. Cuando dijo eso Sona, Tsubaki creyó haber oído mal, así que preguntó. Disculpa Sona, creí oír mal, ¿podrías repetírmelo? Preguntó un tanto dudosa Tsubaki. Dije que Issei-kun me gusta tanto que si tuviera que compartirlo no me importaría. Sona lo dijo en voz alta, pero para mala suerte de ella Issei pasaba por ahí con sus chicas y escuchó todo con sorpresa y una que otra dudas, las cuales resolvería en la tarde cuando Sona fuera a su mansión. Después de ese incidente el día pasó normalidad. Cuando llegó la tarde en el departamento de